Para continuar, tenemos una parte especial de los niños. Vuela nave sin paz, la fuente, respiran solas, una aquí, otra la allá, la noche se levanta el sol, el rocío se va. Los pájaros dicen cómo está, qué lindo existir en un mundo así. Oh Padre bendito, te alabo yo a ti. El cielo azul, buena nave sin paz, alma pobre, respira el sol, una ala aquí, otra ala acá, la noche mira, se levanta el sol, el rocío se va. Los pájaros dicen cómo está, oh qué lindo es vivir en un mundo así. Oh Padre bendito, te alabo yo a ti. Amén. A continuación la parte de primaria. Pequeñita luz con su resplandor, la dejaré brillar a mi alrededor. Nuestro mundo necesita de una luz diferente, más potente que el sol, que apague la oscuridad, que pueda alumbrar a la gente en todo lugar. Por eso
Seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar con mis padres, a todos yo quiero contar. Es brillar el secreto que enciende mi luz, es mi amigo Jesús. Al principio en la antigua creación, lo primero que Dios hizo fue la luz. Él sabe que lo esencial va en primer lugar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en el hogar con mis padres, a todos yo quiero contar. Explicarme el secreto que enciende mi luz, es mi amigo Jesús. Hay un libro donde cuenta que la luz verdadera viene de nuestro Jesús. Él vive a través de mí, alumbrando mi existir, reflejándose en mi vivir. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en el hogar con mis padres, a todos yo quiero contar. Explicar el secreto que enciende mi luz, es mi amigo Jesús. Cuidaré que mi luz no se apague jamás, brillará, brillará, brillará. Gracias, niños, por su participación. Queremos agradecer a los niños por su parte especial, así que los saludamos. Y dejamos a la hermana con su tema. Gracias, hermano. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos. Ya es tarde, todavía es mañana. Son las 12, parecía. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Hay tiempo? ¿Sí? Ah, ya. No hay límite. Ya, menos mal. Muy bien. Bueno, estamos muy felices, hermanos, de poder estar con ustedes en esta mañana, en esta mediodía, junto a mi esposo, junto a mi hija. Bueno, quisiera contarles un poquito de nosotros, así breve, muy breve. Nosotros éramos de Villarrica. Hace varios años ya el Señor nos llamó a la misión y desde ese tiempo hemos estado viviendo en diferentes lugares y bueno, este año hemos vuelto acá, el Señor nos llamó de nuevo al hogar, nos permitió volver de nuevo acá a nuestras tierras. No sabemos por cuánto, ya, pero estamos muy felices de poder estar aquí, de poder también apoyar a las distintas iglesias de Villarrica. Y bueno, nos hemos dedicado a la misión en un área especial que es el área de la salud.
hemos estado apoyando los centros de salud que hay en Chile. Yo no sé si ustedes conocen los centros de salud que hay en nuestro país. Existen varios centros de salud, ¿ya? Bueno, no son una gran cantidad. En este momento hay 3, 4 oficiales, ¿ya? Uno que está en Chillán, que es el más antiguo, que se llama Los Aromos, que son centros de salud donde se enseña estilo de vida saludable, ¿ya? Y las personas van, se internan y aprenden diferentes, ¿verdad? Hábitos de vida, y además de aprender todas esas cosas, aprenden también diferentes terapias que el Señor ha dejado para su pueblo. Y también está el de Algarrobo, que se llama Orígenes, que queda en el norte. Ya el año pasado estuvimos allá también, una experiencia muy linda, predicando este mensaje de salud también en diferentes lugares de la región, de la quinta región y la región metropolitana. Y bueno, en el sur ahora se está iniciando otro centro. En Los Ángeles hay 2 centros de salud, en Antuco, ¿ya? Y otro que está en el centro propiamente tal, que es de unos pastores que están ahora jubilados, que están iniciando un nuevo centro. Se los cuento, hermanos, porque nuestra iglesia muchas veces ignora esta información, y a veces hay hermanos que quieren cambiar su estilo de vida o están enfermos y no saben cómo hacerlo, y les gustaría tal vez usar las terapias que el Señor dejó. Entonces estos centros están ahí para su iglesia también. Y les cuento que va mucha gente que no es de la iglesia y queda totalmente sorprendida por la sabiduría que el Señor ha dejado a su pueblo. Y bueno, acá en Villarrica hay una hermana muy querida también que quiere iniciar también su centro acá. Se llama Nefech, está en proceso de... Y bueno, estamos muy felices también de poder apoyarla a ella en eso. Eso, mis queridos hermanos, contarles eso. Y bueno, en estos días, ¿verdad?, nos llamaron para poder compartir con ustedes temas sobre la familia. Sabemos que son temas muy importantes, muy relevantes en este tiempo. Es bien sabido, ¿verdad?, que la sociedad, que el núcleo de la sociedad son las familias, ¿ya? Pero el núcleo de una familia, ¿quién será? ¿Ah? Ya, sí, Cristo, pero hablando de la composición, de la estructura. ¿Quién será el núcleo de la familia? ¿Ah? El matrimonio. Muy bien, el matrimonio. Entonces, bueno, es súper importante igual poder entender, comprender cuál era la voluntad de Dios para el matrimonio. Porque así como se relaciona el matrimonio, ¿verdad?, va a gatillar también muchos efectos en la familia en general sobre nuestros hijos, ¿ya? Entonces, un matrimonio que es fuerte también tendrá hijos fuertes. Un matrimonio que se ama tendrá hijos fuertes, pero muy fuertes. Porque si los hijos no ven que hay amor en el matrimonio, muchas veces, ¿verdad?, eso puede jugar en contra en sus emociones, en el desarrollo cognitivo, ya intelectual, emocional de un niño. Entonces es importante, ¿verdad?, a la luz de la palabra del Señor, poder descubrir qué es lo que Él, cuál es el plan que Él diseñó para el matrimonio. Ya no lo que creemos que es, sino lo que el Señor dijo en su palabra. Así es que eso es lo que hoy día vamos a estudiar. Y antes de abrir la palabra del Señor, quiero tener una palabra de oración antes de iniciar. Los invito a orar. Eterno Padre, en esta hora, Señor, rogamos que tu presencia esté en medio nuestro, que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu pueda inundarnos, Señor, que nos pueda ayudar a comprender, a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que tus ángeles estén en medio nuestro, Señor, y podamos hacer tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Antes de iniciar el tema propiamente tal, quiero compartir con ustedes unos textos que están en el libro de Romanos, ya Romanos 12, capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12 es un texto muy interesante. Romanos 12 tiene altos textos que son, la verdad, bien interesantes. Cuando estudiamos cualquier tema en general, el Señor necesita que nosotros tengamos, ¿verdad?, corazones dispuestos a escuchar su palabra. Y bueno, Romanos 12, versículo 1 dice algo muy interesante. Dice, os ruego por las misericordias, ¿qué dice ahí? El versículo 1 de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces el Señor está diciendo aquí que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En otras versiones, me gusta mucho comparar las versiones, me gusta la versión Dios habla hoy, dice que es el verdadero culto que le podemos ofrecer a Dios. O sea, presentar nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios. Es el verdadero culto que podemos ofrecer. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, no os adaptéis a este siglo. ¿Qué más dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué más dice? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo les voy a leer mi otro texto, el de la versión Dios habla hoy. Me gusta comparar los textos. Y dice, hermanos, dice, no se adapten a este siglo. Miren qué interesante. Mi versión dice, no se adapten a este siglo. O sea, está diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino que cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Miren qué interesante la conexión que hay en este versículo entre el pensamiento y nuestra manera de vivir. El Señor quiere que transformemos nuestros pensamientos para cambiar también nuestras acciones. Y cada vez que nosotros venimos, ¿verdad?, aquí a la iglesia, al culto, a escuchar su palabra, el Señor quiere hacer eso, quiere transformar nuestros pensamientos para cambiar también nuestra forma de vivir. Y para que ya no sigamos viviendo como vive, ¿verdad?, el mundo, como de verdad, según los criterios del tiempo presente. No vivan ya según cómo vive el mundo, cómo está viviendo hoy en día el mundo, cómo está hoy en día el matrimonio en el mundo. Hay una palabra que me gusta utilizar, que es la palabra obsolescencia programada. Hay un documental de eso. Está todo, no sé si conocen esa palabra, obsolescencia, que todo tiene un fin. Está todo programado para que se acabe, para que no dure. Los teléfonos a cada rato, ¿verdad?, se echan a perder. Las ampolletas que la primera ampolleta duró más de 100 años, ahora están todas diseñadas para que se echen a perder. Todo está diseñado ¿para qué? Para que se dañe. Entonces todo es desechable y esa cultura ha entrado a nosotros totalmente. Todo es desechable. O sea, si algo está malo, se desecha. Ya no lo llevamos a arreglar, no lo reparamos. Entonces, el Señor nos dice en medio de ese contexto, de este tiempo en que todo es obsoleto, en que todo se acaba y en que todo hay que desecharlo, el Señor nos dice, no vivan ya según estos criterios. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. El Señor nos llama al sacrificio vivo, a ser nosotros un sacrificio vivo para entregarle a Él, ¿verdad?, una verdadera adoración. Y miren lo que dice el versículo 16 y 17 del capítulo 51 de Salmos. Vamos a Salmo y miren lo que dice ahí el Señor en ese texto. Porque vamos a ir más allá. Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, amén, lo podemos hacer también físicamente, pero miren lo que dice el Señor en el Salmo 51, 16 y 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. Gracias. Miren qué hermoso, hermanos queridos. Nosotros conocemos ese salmo, es muy conocido. Y siempre reparamos en ese salmo, en el versículo 10, porque David le pide al Señor que le dé un nuevo corazón, que cambie su espíritu dentro de él. Pero él le dice ahí en ese canto, en esa alabanza, en esa oración, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Jehová, ¿cuáles son? ¿Cuál es el verdadero sacrificio que le podemos entregar al Señor? Un corazón contrito y humillado. A ese no rechazarás tú, oh Jehová. ¿Por qué esta introducción, hermanos? Porque el Señor quiere, más allá, ¿verdad?, de todas las cosas que podamos lograr, de todas nuestras ceremonias en la iglesia eclesiástica, nuestros hábitos, nuestra cultura eclesiástica, Él quiere llegar al fondo de nosotros, llegar a nuestros pensamientos. Proverbios 27:3, ¿verdad? Ayer hablaba Marcos, porque tal es su pensamiento en su mente, tal es Él. Somos lo que pensamos. El Señor quiere que nosotros podamos
caer quebrados sobre la roca y que podamos, ¿verdad?, humillar nuestros pensamientos. Cuando dice, tú quieres un corazón contrito y humillado. ¿Qué es el corazón contrito y humillado finalmente? Cuando hablamos de corazón en la Biblia, ¿a qué nos referimos? A la mente, ¿cierto? Entonces el Señor anhela que nosotros podamos tener una mente dispuesta a aprender, una mente dispuesta a escuchar su palabra, una mente que pueda, ¿verdad?, llevar a cabo esta palabra. O sea, no solamente aprender, sino que también vivir esta palabra. Muy bien. Dicho eso, vamos a comenzar con el tema. El tema del día de hoy es un matrimonio conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Un matrimonio que quiere hacer las cosas como, ¿verdad?, el Señor las instruyó, que quiere ser feliz, como dice la hermana White, ¿verdad?, que sea un matrimonio que pueda producir en su hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Yo no sé si aquí son todos casados, ¿hay solteros por aquí? ¿Hay algún soltero? Que levante su mano, todos los solteros, que levanten la mano los solteros. ¿Hay solteros? ¿Están todos casados? ¿O hay solteros? Ahí hay un soltero, ya. Ahí hay puros solteros, ya. Todos solteros, muy bien. ¿Y cuántos están casados? A ver, ¿cuántos están casados? Aquí somos hartos los casados. Bueno, este tema es para los casados, pero también para los solteros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener herramientas que tal vez nosotros no teníamos, porque no estudiábamos estas cosas quizás. Entonces, mejores herramientas para poder decidir y elegir, para poder decidir si algún día se quieren o no casar, porque no es cualquier cosa casarse. Entonces, es importante, ¿verdad?, poder saber estas cosas. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición, y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo, ¿verdad?, y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran, ¿verdad?, en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo los hizo? A su imagen, varón y hembra los creó, y les dijo, vamos a avanzar porque quiero una imagen aquí, llenen la tierra y gobiernenla. Aquí vamos a analizar varias cosas. Ah, lo tengo acá, disculpen. ¿Cómo era ayer? Esta es la cosa, ya, ahí sí. Y les dice el Señor a ellos, ¿verdad?, les da las indicaciones de lo que ellos tenían que hacer. Y estaba ahí Adán y estaba Eva. Y el Señor le dice a uno de los dos o les dice a los dos. Cuando leemos ahí, llenen la tierra y gobiernenla. ¿A quién les dice? A los dos. No le está hablando a uno, ¿cierto? Le está hablando a ambos y gobiernenla. Y es interesante porque en este tiempo, ¿verdad?, vemos mucha división, que las mujeres quieren ser las mejores, que los hombres quieren ser, el machismo, el feminismo, ¿verdad? Todos los ismos que son extremos. Y, ¿verdad?, aquí vemos que el Señor le habló a Adán y a Eva en un principio y les dice a ambos, gobiernen la tierra y, ¿verdad?, lideren sobre la tierra. O sea, en el Edén, el plan original del Señor, el Señor les dio ahí, ¿verdad?, un liderazgo compartido. Me gusta mostrar esto, hermanos, porque en todas las cosas que podamos estudiar de la palabra de Dios, ya sea en la vida matrimonial, en la educación, en la salud, el Señor siempre tuvo un plan original. Pero eso que vemos ahí, ¿hasta cuánto duró? ¿Hasta cuándo duró? ¿Hasta qué? Eso duró hasta la segunda página de la Biblia, ¿cierto? Las mujeres estábamos felices ahí porque, ¿verdad?, la Biblia de repente a uno como mujer nos parece de repente un poquito machista, pero ¿por qué me tengo que someter? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? Entonces como que siempre estamos ahí con esa lucha mental. ¿Qué será? ¿Por qué el Señor lo dijo así? Pero aquí en este capítulo el Señor nos dice que no, que el hombre y la mujer tenían que liderar. Pero después de la caída, ¿verdad?, lamentablemente las cosas cambiaron. El plan de Dios original era ese, pero una vez que se entró en el pecado, lamentablemente las cosas cambiaron. Entonces el Señor tuvo que reestructurar, ¿verdad?, esta
funciones que tenían Adán y Eva, este sistema de familia, y tuvo que dar funciones nuevas a cada uno. Ya no iba a ser como antes. Entonces podemos ir a Génesis 3:16 y ahí el Señor, ¿verdad?, comienza a presentar este nuevo esquema, esta nueva estructura, y el Señor le dice ahí a la mujer le dijo, Génesis 3:16, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. O para nosotras las mujeres es como, no, ¿cierto? Las niñas jóvenes aquí me miran y dicen, no, ¿cómo va a tener autoridad sobre mí? Pero yo puedo discutir con el Señor eso, ¿no? No puedo, no podemos discutir con el Señor. Pero vamos a ir viendo, queridos hermanos, y esa es la idea, de poder ver a través de la palabra del Señor cuál era esa función de autoridad sobre nosotras como mujeres. Y bueno, esa idea que estaba en Génesis 3:16, en el Nuevo Testamento igual se fortalece, y vamos a Efesios 5. Busquemos Efesios 5 y podemos encontrar ahí esta misma idea que el Señor planteó en un principio, fortalecida acá en el Nuevo Testamento por Pablo. Efesios 5, versículos 22 y 24. Estamos ahí. Entonces dice la palabra del Señor: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Y ahí se nos viene también gris a nosotros las mujeres. ¿Por qué tengo que estar sujeta a mi esposo? Y el Señor lo dejó ahí planteado. Y miren Efesios un poquito más adelante, 31 y 33. Miren lo que dice. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Y dice de verdad más adelante, en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. El Señor le habla a la esposa y le dice, en Génesis, Eva, de ahora en adelante, Él estaba ahí, ¿verdad?, hablando con ella directamente, de ahora en adelante tu esposo tendrá autoridad sobre ti. Y finalmente, ¿verdad?, ella decidió seguir adelante en esto y vivió la experiencia del matrimonio. A nosotras igual, todos los que nos hemos casado, si nos casamos en el Señor, tenemos que entender que hay un liderazgo que va a ser de mi esposo. Y yo debo respetar ese liderazgo y debo, como dice el Señor, sujetarme a mi esposo. Ahora, esa palabra en algunas versiones, ¿verdad?, dice someterse, y esa palabra a nosotros no nos gusta mucho, ¿cierto? Es una palabra muy manoseada, lamentablemente tiene una connotación un poquito negativa, ¿ya? Pero en general, someterse, bueno, en nuestras versiones, ¿verdad?, estos textos que leímos dice sujetarse. Yo me imagino a alguien que está ahogándose en el mar y le lanzan un salvavidas. ¿Y qué hace esa persona para poder sobrevivir? Se sujeta, firme, para poder, ¿verdad?, no ahogarse. Ese es como mi pensamiento cuando leo esa palabra ahí. Entonces esa sujeción es la que el Señor esperaba de la esposa hacia el esposo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le pide eso a la mujer? ¿Y por qué? Es la pregunta que uno se puede realizar. Entonces vamos a buscar ese por qué. Y eso está en Colosenses 3:18. Vamos a usar toda la Biblia, hermano, así es que vamos a estar de un lugar a otro. Si el que lo tiene lo puede leer, le puede dar lectura. Colosenses 3:18. Ya. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Muy bien. Esa versión dice como conviene en el Señor. El Señor está diciendo el por qué. Porque dice que me conviene en el Señor. Mi versión dice, estén sujetas a vuestros esposos. Dice, porque es su deber como creyentes en el Señor. O sea, a mí como mujer me está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque tú eres una creyente en el Señor y dice que yo tengo que hacerlo porque yo soy creyente en Él. Y si Él me lo dice, yo debo hacerlo. ¿Puedo cuestionarlo? No, no puedo cuestionarlo. El Señor me lo dice. Es un deber. Ahora, ese es el por qué, pero también hay un para qué. Voy a invitarlos a que busquemos todas Primera de Pedro, capítulo 3.
un poco más adelante, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. O sea, el Señor me está diciendo que si yo obedezco su palabra, si mi esposo quizás no es creyente, dice que yo puedo ganarlo sin palabras por mi conducta pura y reverente. Miren qué hermoso. O sea, si mi esposo está ahí, más o menos, o a lo mejor espiritualmente también tambalea, dice que si yo hago lo que el Señor me dice, yo puedo ser, ¿verdad?, una misionera dentro de mi hogar para ganar a mi esposo para el Señor. Un por qué y un para qué. Ya, ahí está. Podemos, ¿verdad?, hacer eso. El Señor nos pide a nosotros, las mujeres, ¿verdad?, que podamos mantenernos con esa reverencia y ese respeto hacia el esposo. Así como el esposo demanda, o sea, como la esposa demanda de su esposo que sea amoroso y tierno, el esposo también necesita ese respeto y admiración de parte de su esposa. Porque así como nosotros necesitamos ese cariño y amor, él necesita ser admirado y respetado. Así funcionan los cerebros del hombre y la mujer, increíble. Y, ¿verdad?, se le llama a la mujer a ser reverente y pura. Pura en medio, ¿verdad?, de un mundo que no es puro. Pureza en medio de este mundo impuro. Pureza, ¿verdad?, en medio de una sociedad donde las mujeres, lamentablemente, en general, ¿verdad?, vemos que normalmente andan con escasa ropa, entre más, ¿verdad?, exhiben, más lindas se pueden ver, y se pierde esa exclusividad, ¿verdad?, de la intimidad del matrimonio. O sea, la mujer hoy en día es hermosa, es muy atractiva para todo el mundo, y el esposo también hoy en día, los hombres también se buscan, ¿verdad?, perfeccionar, buscar, no sé, muchos hombres en la televisión, ¿verdad?, buscan tener cuerpos perfectos, pero que lamentablemente exhiben al mundo cuando en realidad el lugar, sus cuerpos son privacidad y son de dominio de sus esposos. Entonces, en medio de este mundo impuro, en que todo el mundo se viste de una manera, luce de una manera, en que las mujeres quieren ser sexys y hermosas y lindas para otras personas, y en que los hombres también quieren ser hermosos y sexys para otras personas, el Señor nos llama, ¿verdad?, a ser puros, a preservarnos y a alejarnos de esas cosas, ¿verdad?, que pueden dañar también nuestro matrimonio y nuestra relación con el Señor. Muy bien. Pero ¿cómo Dios quiere que este varón, este hombre, tenga autoridad sobre la mujer? Porque una cosa es lo que Dios dice, ¿verdad?, que es tener autoridad, pero ¿de qué manera el Señor esperaba que el hombre tuviera autoridad? Y aquí necesito que todos los varones estén muy concentrados. Las mujeres igual van aquí a estar concentradas, porque ahora vamos a hablar de este liderazgo que el Señor dejó a los hombres. ¿Y en qué tenían que liderar los hombres? ¿Cómo debía ser este liderazgo? Miren, 1 Corintios 11:3. Vamos a buscar 1 Corintios 11:3. Y vamos a leer lo que el Señor dice ahí. 1 Corintios 11:3. Dice el Señor: pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Y aquí el Señor empieza a mencionar algunas cosas que son interesantes, porque dice que Dios es cabeza de Cristo. ¿Alguno de ellos es mejor que el otro? ¿Hay alguna diferencia en ese sentido de que uno es mejor que el otro? ¿Tienen roles distintos? Sí. ¿Pero alguno de ellos es más alto que el otro? No. Y dice que el hombre va a ser cabeza de la mujer, haciendo la comparación como Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia. ¿Debe haber alguna diferencia entre el hombre y la mujer? ¿Alguno de ellos se puede sentir superior al otro? No, ni la mujer ni el hombre, dice el Señor, porque así como Dios es cabeza de Cristo, el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí podemos estudiar muchas cosas igual interesantes, porque Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida, se entregó por ella. Increíble. El hombre, así como Cristo lo hizo con la iglesia, debe hacer lo mismo con su esposa.
ya, porque está haciendo esa comparación. Miren qué hermoso. Y bueno, hay una pregunta aquí. ¿Hay algún hombre o mujer que se casó entendiendo plenamente lo que estaba diciendo cuando decía sí acepto? ¿Será que entendíamos a cabalidad lo que estábamos haciendo en ese momento en que dijimos sí, acepto? ¿Se ríen algunos? Hablando, ¿verdad?, de la obsolescencia de hoy en día. Cuando nosotros estábamos ahí, ¿verdad?, entregando nuestra vida en matrimonio, estábamos haciendo una promesa ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y quién era el testigo de esa promesa? Mi esposo. Pero ¿a quién yo le estaba haciendo la promesa de estar con esa persona y ser exclusiva y únicamente de esa persona para toda la vida? ¿A quién se lo estaba haciendo? Al Señor. ¿Y podemos romper las promesas así fácilmente con el Señor? No, no podemos, no podemos. El Señor, ¿verdad?, sabe que cuando nosotros nos casamos hacemos una promesa, un pacto con Él, cuyo cónyuge, ¿verdad?, es mi testigo. Pero la promesa la estoy haciendo con el Señor. Por eso debemos tomarnos en serio el matrimonio y hacer todo lo posible para poder hacer feliz a mi cónyuge y cumplir con los requerimientos que el Señor nos da. Muy bien. Ahora, ¿a qué se comprometieron los hombres cuando se casaron? Eso es lo importante. ¿A qué se comprometió cada hombre cuando se casaron? ¿En qué tiene que mandar el hombre o tener autoridad? Porque él se comprometió con el Señor para ser esposo. Y al ser esposo él tenía que tener autoridad y mandar, ¿pero en qué? ¿En qué? Y miren lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, hablando acerca de Génesis capítulo 18 y versículo 19. El Dios del cielo habla a todo padre fiel. O sea que no le habló solamente a Abraham en ese texto, sino que dice que a todo padre fiel el Señor le habla por medio de este texto que está en la Biblia. Vamos a ir al texto, Génesis 18, 19. Miren lo que dice este texto. Génesis 18, versículo 19. Le está hablando, ¿verdad?, a cada padre fiel. Dice el Señor, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que les he prometido. Miren qué hermoso. Miren qué bello. El Señor le dijo al hombre, tú tienes que tener autoridad y mandar. ¿Pero en qué tenía que mandar? ¿Quién lo escogió? La primera pregunta. ¿Quién lo escogió? Jehová. Yo te mando, dice el Señor. ¿Quién lo escogió? ¿Y en qué tiene que tener autoridad este hombre? ¿Ah? ¿Qué dice el texto? Que obedezcan mis enseñanzas. O sea, el hombre, el jefe de hogar, el sacerdote de hogar, tiene una labor y la labor de él es que tienen que mandar a su casa. ¿Quién es su casa? Según el Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Quién es mi casa? Tu hijo, tu siervo, tu extranjero. Todo lo que está dentro de tus puertas es tu casa. Por lo tanto, el esposo tiene que mandar en su casa, ¿para qué? Para enseñar la palabra del Señor, para guiar a su familia en la palabra del Señor, y dice, y también para que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto. O sea, el esposo tiene que mostrar en su familia, tiene que enseñar a su familia, a su esposa y a sus hijos a hacer lo que es bueno y correcto. Y, ¿verdad?, estamos respondiendo a la tercera pregunta, ¿a quiénes? A mi esposa, a mis hijos y a todos los que están dentro de mis puertas. Tienen que mandarlos en que hagan todo lo que es bueno y correcto. ¿Y cuál es el parámetro de lo que es bueno y correcto? La Biblia. Por lo tanto, ese esposo que ama al Señor y que es el líder espiritual de su casa, va a ser un esposo que va a llevar a su familia a estudiar la palabra del Señor. Sí, cultos familiares, amén. Eso es algo que damos como por hecho, ¿cierto? El culto familiar en la familia, sí, hay que hacerlo. Como dice la hermana White, ya, holocausto de mañana, holocausto de tarde, breve cuando son pequeños los niños, no tan largo, hay que tener sabiduría también para hacer esos cultos, pero como dice Deuteronomio 6, ya las chemás, ¿saben Deuteronomio 6? Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos,
andando por el camino, estando, ¿verdad?, en tu casa, al levantarte y al acostarte. O sea, ese padre, líder espiritual de su hogar, durante todo el tiempo, durante todo el día, si su corazón está lleno y abunda la gracia de Dios en su corazón, las palabras que durante el día Él va a salir de su boca van a ser solamente palabras del Señor. Instrucción de parte de Dios para sus hijos. Mientras está caminando, mientras lava el auto, mientras hacen las cosas, ¿verdad?, del hogar, ese padre va a llevar a su familia a la palabra del Señor. Mientras comen, mientras se levantan, mientras se acuestan, caminando por aquí, por allá, va a ser un padre que lleva a su familia a las cosas espirituales. Es un padre que se va a preocupar de orar con su familia y de estudiar la palabra del Señor también con su familia. Hermanos queridos, en general, cuando nosotros vemos la condición de la iglesia, en muchas mujeres que han sido muy líderes espirituales y que buscan al Señor con todo su corazón, ellas han sufrido muchas veces también esta verdad, falta de liderazgo en sus esposos, de que lamentablemente el esposo muchas veces no asume ese rol de liderazgo espiritual que el Señor le demanda que tenga. Entonces es importante que el esposo de verdad pueda asumir ese rol, porque el Señor lo llamó a él. La esposa igual obviamente tiene que intervenir y edificar su hogar, pero ¿quién tiene la responsabilidad? Y cuando estemos ante el tribunal, cuando estemos frente al Señor, ¿a quién le va a preguntar el Señor? ¿Dónde está tu grey? ¿A quién se lo va a preguntar? A los padres. El esposo tiene esa labor, ¿verdad?, especial de liderar y de tener autoridad en esto. El Señor lo dice en su palabra. Otra de las cosas que el Señor le dice a los esposos, ¿ya?, es que ellos amen a sus esposas. Y vamos a buscar Efesios, vamos de nuevo a Efesios capítulo 5. Efesios tiene altas cosas que contarnos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Y el Señor dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El Señor manda a los esposos a amar a sus esposas. Y no es el único texto donde aparece esto. Hay varios textos en la Biblia donde dice que el esposo debe amar a su esposa. ¿Por qué el Señor tuvo que escribir tantas veces: esposos, amen a sus esposas? Porque a lo mejor no iba a ser fácil amarnos. Las mujeres, ¿verdad?, tenemos muchos cambios hormonales, de repente andamos muy bien, de repente andamos muy cansadas, y quizá el esposo de repente iba a perder, ¿verdad?, la paciencia y no iba a tener tanta paciencia con la esposa. Y la iba a tratar con aspereza. Pero el Señor le dice: esposos, en medio de su ciclo hormonal, en medio, ¿verdad?, de todas las luchas que ella tiene, esposos, amen a sus esposas. Miren, busquemos Colosenses 3:19. ¿Quién me ayuda a buscar Colosenses 3:19? Colosenses 3:19. Si alguien lo tiene. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otro texto donde dice: esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Porque la tendencia natural del esposo iba a ser, ¿cuál? A ser áspero. Entonces el Señor le dice: esposo, ten paciencia, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. No seas áspero con ella. Y Efesios 5:25 dice, ¿verdad?, que ya lo leímos: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. O sea, aquí que la vara de comparación no es nada más ni nada menos que Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Qué hizo Cristo? Se entregó totalmente por ella. Le demostró en todas las circunstancias, en todos los momentos y de todas las maneras, habido y por haber, su amor, ¿verdad?, hacia su iglesia. Y dice que el esposo tiene que tener, ¿verdad?, tiene que actuar de esa misma manera y sacrificarse si es necesario por amor ¿a quién? A su esposa. Mi esposo tiene que ser un intérprete del amor de Dios hacia mí. Miren qué hermoso. O sea, yo debo descubrir el amor de Dios a través de mi esposo. Del amor que el esposo, ¿verdad?, que mi esposo procura hacia mí, yo debo descubrir el amor de Dios, yo debo sentir el amor de Dios y vivir la experiencia del amor de Dios a través de mi esposo. Y el Señor nos dice aquí, ¿verdad?, le dice a los esposos: esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, tengan paciencia.
sean tiernos. Las mujeres y los varones también tenemos diferentes lenguajes del amor. No sé si conocen un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Hay un libro muy interesante y que plantea de que el ser humano tiene diferentes lenguajes para amar y ser amado, ¿ya? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos descubrir ese lenguaje de amar que tiene mi esposo o mi esposa. Porque a lo mejor a mi esposo no le gustan, no sé, no le gustan los regalos, pero sí le gusta que a lo mejor yo le haga cariño. O a lo mejor a mi esposo le gustan las palabras de confirmación. Y quizás a mi esposa le gusta que yo le haga cariño. Entonces ustedes como esposo y como esposa deben descubrir ese lenguaje del amor de su esposo. Para que usted pueda, si es que a ella le gusta que usted la toque, que le haga cariño, usted la pueda tocar y hacer cariño. Hermanos, pasa mucho que vemos a tantos matrimonios que llevan años y los esposos no se tocan, no se dan abrazos, no se toman la mano, no se miran con amor. Y a veces están aquí mismo en la iglesia, pero no pasa más allá, ¿verdad?, de la formalidad de ser esposo, de vivir una vida, la rutina, los hijos, la casa, el trabajo, y se olvidan esas cosas que son tan importantes y necesarias para el matrimonio. Y el Señor nos dice ahí que debemos amarnos. Acá estamos mostrando principios especiales porque el Señor los menciona así del hombre hacia la mujer, pero siempre tiene que ser, obviamente, un principio para ambos, ya así como Él me ama a mí, yo también debo mostrar mi amor hacia Él. Y ser tiernos, hermanos. De repente pequeños detalles, detallitos, ya, atenciones con la esposa, palabras de amor, gestos de amor, tacto, a través de acciones de bondad, podemos, ¿verdad?, demostrar nuestro amor hacia nuestra esposa. Muy bien. ¿Qué es lo otro que el Señor demanda también del esposo, de un esposo amante, de un esposo que es fiel a Dios? Él pide al esposo también que sea comprensivo con su esposa. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver ahí lo que dice el Señor a través de esto. Es interesante que esto, igual en el mundo en general, es una de las quejas más grandes de las mujeres. Mi esposo no me escucha, mi esposo no logra escucharme. Y pasa muchas veces que, bueno, vamos a ir haciendo algunas ahí comparaciones del texto. Vamos a leer primero el texto y vamos a dar ahí algunos ejemplos. Y dice el texto: en cuanto a ustedes, los esposos, sean... No sé qué dice su versión. Ya, dice, vivan con ella sabiamente. Mi versión dice esto, mire, escuchen. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Y dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces el Señor le dice a los esposos, tienen que comprender a la esposa. Pero ¿cómo se comprende a la esposa? Porque los hombres en general están todo el tiempo, no, si hay que escucharlas nomás, pero no las puede entender. Es como que lo que uno escucha siempre, no, ya que hable, lo más que hable. Pero el Señor dice, no, esposos, comprendan a sus esposas, comprendan a sus esposas. Porque dice que si ustedes no hacen eso, dice que sus oraciones van a tener estorbo. Y miren la importancia que Dios dejó a comprender a la esposa. Porque dice que si yo no comprendo a mi esposa, dice que mi oración no va a ser escuchada por el Señor, va a tener un estorbo, va a haber algo ahí que está impidiendo que el Señor me escuche. Ahora, el hombre y la mujer piensan distinto, hermano. Tenemos diferentes maneras de pensar y de ver la vida, el hombre y la mujer, y eso es maravilloso. La mujer tiene un problema y se lo cuenta al esposo. Mi amor, me pasó esto en el trabajo, o está pasando esta cosa y esta cosa y esta cosa, y las mujeres nos encanta hablar. Entonces el esposo está ahí mirándonos, entonces tienes que solucionarlo. Y empieza el esposo a dar soluciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y la esposa, ¿pero por qué me hablas así? ¿Pero por qué? Tú no me entiendes. Pero es que te estoy dando la solución. Pero es que yo quiero que tú me escuches. Entonces muchas veces el hombre, ¿verdad?, como con su manera de pensar, él es muy estructurado, el hombre quiere dar soluciones a las cosas, y a nosotras las mujeres nos gusta hablar de las cosas. Y a veces también tenemos en mente la solución del problema, pero a veces queremos simplemente que nuestro esposo nos escuche, y nada más. Que no nos rete, que no nos diga nada, sino que nos escuche. Entonces, importante aquí, ¿verdad?, el poder comprender a mi esposa, y comprender, hermano, significa escuchar.
Y significa escuchar, pero con atención, escuchar interesado en lo que mi esposa me está diciendo. O sea, mi esposa me está diciendo algo y yo estoy atento a lo que ella me dice. Y debo hacerlo así porque el Señor me lo está pidiendo. Me dice que yo debo escuchar a mi esposa para no poner estorbo a mis oraciones. ¿Qué esposo que está aquí quiere que el Señor escuche sus oraciones? Que levante la mano. ¿Qué esposo quiere que el Señor escuche sus oraciones? Entonces, si usted quiere que el Señor escuche sus oraciones, tiene que escuchar a su esposita. Ya, el Señor lo dice. Decir, pobres hombres, yo sé que están los hombres aquí acogotados, no sé, mal, pero nos va a tocar a las mujeres también. El Señor también nos pide cosas a las mujeres. Otra de las cosas que están ahí mismo también en 1 de Pedro 3:7 es que el Señor dice que debemos darle honor a la mujer, ¿verdad? Como a vaso más frágil, porque ellas son delicadas, dice el Señor. Somos delicadas. Y dice que debemos darnos también el honor que le corresponde. Somos sensibles las mujeres. Entonces el Señor pide ahí que el varón, ¿verdad?, pueda darle ese reconocimiento a la esposa. Y no se trata de ir a poner un altar a la esposa, ya no se trata de poner ahí un altar para la esposa, pero sí de reparar en pequeños detalles de la vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, si la esposa hace una comidita rica, o la cena que prepara cada día, o el almuerzo que prepara cada día, un esposo que da reconocimiento a su esposa, ¿qué le puede decir? Está rico el almuerzo, ¿cierto? Está rico el almuerzo, mi amor. Porque a veces los esposos se sientan y no hay pan. No sé, lo que pueden decir. ¿Y dónde está me falta sal? No sé, o se quejan tal vez. Pero el Señor dice, no, esposito, tienen que reconocer a la esposa, hay un trabajo arduo. Se pelaron cuántas papas, se peló, se rayó la zanahoria. Hay tanto proceso detrás de un almuerzo. Y a veces uno está toda la mañana preparando el almuerzo y se lo comen en 5 minutos. Y ni siquiera dicen una palabra. Entonces, el Señor dice, esposos, denle el honor que les corresponde a sus esposas. Denles el honor, porque ellas son delicadas. Si hay algo, si ves un triunfo en tu esposa, si ves algo que ella está haciendo que está bien, si ves que hay una lucha que ella está dando, dile, esposa mía, qué maravilloso lo que estás haciendo. Reconozcan esas cosas en las esposas. ¿Ya? El Señor lo manda así porque eso, junto con el comprender a la esposa, dice que va a permitir que mis oraciones sean escuchadas por el Señor. Ahora, otra de las cosas que el Señor también demanda del esposo amante, del esposo consagrado a Dios, es que él viva una vida consagrada a Dios. Ayer hablaba, ¿verdad?, mi esposo acerca de los peligros del matrimonio. Y, ¿verdad?, aquí nuevamente lo citamos. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4:3. Si alguien lo tiene, lo puede buscar, lo puede leer. Otro que busque 2 de Corintios 6:17 y otra 2 de Corintios 7:1. Por favor, para poder... Primera de Tesalonicenses 4:3. Si alguien lo tiene. Por la voluntad de Dios, en nuestra santificación, nos apartéis de fornicación. Muy bien. Entonces el Señor aquí dice que os apartéis de fornicaciones, de inmoralidades sexuales, también hay otras versiones. Vamos a 2 de Corintios 6:17. ¿Qué dice el Señor ahí? Salid de en medio de ellos y apartaos del impuro, y yo os recibiré. Amén. El Señor entonces llama a todos los varones a alejarse. Bueno, hoy en día también podemos decir las damas. Ayer hablábamos de los peligros, de esos cercos que tenemos que construir, y dice el Señor en su palabra, no te acerques, no toques lo impuro, no te acerques a esas cosas, apártate de esas cosas. No toquen nada impuro, entonces yo lo recibiré, dice el Señor. Y el otro texto está un poquito más adelante y dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos, por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procurar alcanzar una completa santidad. Cuando el Señor habla aquí, tanto en el cuerpo como en el espíritu, se refiere en el espíritu, ¿a qué se refiere? A nuestra mente, a nuestros pensamientos. O sea, el Señor aquí nos pide a nosotros que debemos mantenernos puros y santos, tanto en el cuerpo como en la mente.
es así. Por lo tanto, bueno, ayer la vimos, ¿verdad? Todas las cosas, no vamos a reparar en eso ahora, pero sabemos que hay cosas que pueden dañarnos en la mente y debemos alejarnos de ella, alejarnos completamente de ella. Y como dice, ¿verdad? Tanto en la mente como en el cuerpo, o sea, pensar lo bueno y hacer lo bueno. No solamente hacer lo bueno, porque hay cosas que uno dice, no, pero es que yo no hago nada malo, pero en realidad el Señor dice que debemos no solamente hacer lo bueno, sino que también pensar lo bueno, que nuestra mente sea santa y pura. Porque recordemos que vamos camino a un lugar donde hay solamente pureza, ¿verdad? Que es el cielo. Muy bien. En medio, ¿verdad?, de esta crisis que estamos viviendo como sociedad, en medio de esta, ¿verdad?, explosión, hipersexualización de todas las cosas, el Señor nos llama a vivir consagrados a Él, a poder encontrar, ¿verdad?, en su palabra la pureza y la santidad. También dentro del matrimonio. Hoy en la tarde vamos a hablar acerca de eso, por eso no voy a ahondar en este tema ahora, pero en la tarde vamos a hablar acerca de la sexualidad en el matrimonio. Ya vamos a tocar varios temas también a la luz de la palabra. Y resumiendo entonces el rol del varón, ya, resumiendo el rol del varón, el Señor le llama al esposo, a este esposo, ¿verdad?, consagrado a Él, le llama a tener un liderazgo espiritual para que sean los legisladores en sus hogares, ya los llama a amar incondicionalmente a sus esposas y que no sean ásperos con ellas, a que comprendan a sus esposas. ¿Quiere comprender a la esposa? ¿Se acuerdan o no? Escucharla con atención. Muy bien. Y que den reconocimiento a sus esposas, a vivir consagrados a Dios y ser sexualmente respetuosos con sus esposas. ¿Ya? Eso es lo que el Señor demanda del esposo. Mujeres cristianas, ¿será difícil someterse a un hombre así? Un hombre que me ama, que me trata con ternura, que hace todo lo posible por hacerme feliz. ¿Será difícil que yo me someta a un hombre así? No, ¿es cierto? Eso es, mis hermanos queridos, eso es lo que el Señor quería, que el varón tuviera autoridad, ¿ya? Eso es lo que el Señor deseaba en los varones, hijos de Él. Someterme a un hombre así, ¿verdad?, da gusto, cualquier mujer quisiera, porque esto en una mujer cristiana, hermanos queridos, produce esto. Cuando una mujer ve a un varón así, eso produce admiración en nosotras las mujeres. Produce respeto hacia él. Un hombre consagrado, un hombre que es fiel, un hombre que es consecuente con lo que hace, dice y hace y piensa. Eso también en nosotras produce asombro, ¿ya? Y también produce atracción. Si usted quiere, ¿verdad?, cautivar a su esposa, busque, ¿verdad?, esto que el Señor demanda de cada uno de ustedes. Muy bien, sé que están cansaditos, pero me falta la mujer. No sé si tenemos tiempo para... ¿Vamos, avanzamos? Ya, muy bien, prepárense, mujeres. Muy bien. Mujer de Dios, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? El Señor también, ¿verdad?, nos dio funciones a nosotras como mujeres. Y también debemos ser, ¿verdad?, firmes y fieles con esas cosas que el Señor nos ha pedido. ¿Cuál es el principal rol, queridas hermanas? ¿Cuál es el principal rol que el Señor le dio a la mujer? ¿Tener hijos, dicen por ahí? Vamos a averiguarlo, ya lo vamos a averiguar. Hay un rol que le dio a la mujer que es el principal de todos, ya, pero vamos a ir primero a 1 de Pedro 3, 3, 4. Vamos a ver ahí algunas cosas que son importantes también para la mujer. En primer lugar, y vamos a ir hilando estos textos, el Señor le pide algo a la mujer importante. Dice lo siguiente: mujeres, ¿verdad? El versículo anterior lo habíamos leído. Al ver ellos su conducta pura y reverente con Dios, dice a las mujeres que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, ¿ya? Miren lo que nos dice a nosotros las mujeres, porque las mujeres somos muchas veces más vanidosas, pretenciosas, nos gusta, ¿verdad?, como preocuparnos de lo externo, pero el Señor dice que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. El Señor llama a las mujeres y le hace un llamado especial aquí a las mujeres, porque dice que, ¿verdad?, la mujer iba a tener una tendencia a
a preocuparse de cosas que en realidad no son tan importantes. Y el Señor le dice, querida mujer, quiero que tú te preocupes que tu belleza real sea la de tener un espíritu afable y apacible, porque dice que eso vale mucho más delante del Señor. Mi versión dice que tengan un espíritu suave y tranquilo, un espíritu suave y tranquilo. Efesios 4:31 ya es un texto muy bueno que dice que se debe de quitar de nosotros toda amargura, todas palabras corrompidas, enojos, peleas. Quítense de vosotros. ¿Por qué el Señor dice quítense? Porque los tenemos ¿cómo? Puestas, ¿cierto? Tenemos puestas, como cuando uno se pone la ropa, tenemos puestas esas cosas, esa tendencia natural a amargarnos, a enojarnos, a ser gritonas, ¿verdad? Pero el Señor dice, quítense de vosotros la amargura. Acá tengo 2 Corintios 3:18, ya que sabemos que habla acerca de la ley de la contemplación, que somos transformados de gloria en gloria. Cuando nosotros estudiamos esos textos sabemos que se refiere a que somos transformados de carácter en carácter. Y bueno, aquí, ¿por qué puse este texto aquí? Porque lamentablemente hoy en día, a través de todo lo que nosotras vemos, de lo que generalmente hay una tendencia en las mujeres, ¿verdad?, a ver series o telenovelas, porque fuimos criados así, y lamentablemente todas las cosas que en la televisión o en las pantallas puede aparecer, nos aleja mucho de lo que Dios quiere. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Cómo está la mujer hoy en día en la televisión? ¿Cómo vemos esa cosa? Una mujer luchadora, peleadora, cuando vemos noticias acerca de las mujeres, ¿cómo está la mujer? Como agresiva, enojona, quiere pedir sus derechos y exige sus derechos. Y eso va a ayudarnos a cumplir con lo que el Señor nos pide en 1 de Pedro 3, a tener un espíritu suave y tranquilo. No. Entonces, ¿por qué está este texto? Porque nosotros somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Si lamentablemente estamos viendo cosas que nos muestran todo lo contrario a lo que el Señor nos pide, vamos a ser transformadas a eso. Por lo tanto, la mujer debe tener mucho cuidado, tenemos que tener todos en realidad cuidado con lo que estamos dejando pasar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque somos transformados de acuerdo a lo que admiramos. Y si yo en mi mente estoy viendo una mujer peleadora y eso se está generando un pensamiento en mi mente, ¿qué dice Proverbios 27:3? Porque tal es su pensamiento en su mente, tal es él. Si yo miro personas enojonas, ¿cómo voy a ser yo? Enojona. Y usted me dice, no, pero eso se construye. Pero de verdad, hermano, es tan así como que uno lo ve, se genera el pensamiento y nos transformamos en eso. Estamos siendo enojones. Entonces, ¿por qué les leo todo esto, hermanos? Porque hay un rol, una función que el Señor le entregó a la mujer, que es una función maravillosa, que está en Proverbios 14:1. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. O sea, el principal rol de la mujer es la edificación de su casa. La mujer sabia edifica su casa, la va construyendo. Pero dice, más la necia con sus manos la destruye. Más la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué el Señor nos pide a nosotras ser con un espíritu suave y tranquilo? Para poder construir nuestro hogar, que es el principal rol que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, dice que la mujer necia con sus manos la destruye. ¿De qué manera nosotros podemos destruir nuestro hogar? Y les voy a invitar a que busquemos Proverbios 27:4. Vamos a Proverbios 27:4 y veamos ahí cómo el Señor va respondiendo a todas estas cosas y cómo su palabra es tan maravillosa, porque ahí es claro. Y miren lo que dice aquí. Proverbios 27:4. Dice, miren lo que dice, pongan atención las mujeres, porque tenemos la tendencia. ¿La ira es cruel? ¿Se airan las mujeres o no? ¿Son mañosas o no? ¿Cómo le dicen a las mujeres aquí en Chile? Las brujas, ahí anda la bruja. La ira es cruel, dice la palabra del Señor. Dice que la ira es cruel y el enojo es destructivo. ¿Y quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? La ira es cruel, el enojo es destructivo y los celos también, ¿verdad?, no permiten que nada quede al lado de ellas. Dice aquí que si yo me airo con mi familia, si yo me airo con mi esposo, si yo me airo con mis hijos, estoy siendo cruel con las personas que están al lado mío. Y es todo lo contrario a lo que me dice 1 de Pedro, que yo debo tener un espíritu suave y tranquilo.
Y dice que la ira es cruel y el enojo es destructivo. O sea que cuando yo me enojo, destruyo a todas las personas que están también a mi alrededor. Y hermano, muchas veces nos sopesamos esto, de verdad que no lo sopesamos. Este principio es para todos. Bueno, estoy hablando porque hay una tendencia natural de la mujer, pero los hombres también pueden ser mañosos y enojones. Y el principio corre para los dos, ¿ya? Y, ¿qué dice el Señor con respecto a la ira? Él pone mucha atención y muchas veces nunca estudiamos esto, pero el Señor dice que en Mateo 5:22 que el que se aira contra su hermano es culpable ¿de qué? Jesús lo dijo, es culpable de juicio. En otros textos dice es culpable de muerte. O sea, el Señor puso como algo tan grave el enojo que lo comparó con la muerte. O sea, que cada vez que yo me enojo con alguien es como si lo estuviera matando. ¿Y yo quiero matar a los que están alrededor mío? No, ¿cierto? Yo quiero construir porque tengo que edificar mi casa, tengo que edificar mi hogar. En Santiago 1:20 el Señor dice en su palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor entonces necesita y quiere que sus hijos ya no se airen, no se enojen, porque destruimos. ¿Ya? Y quien está aquí no lo dice porque tenga el completo dominio del tema. Estamos, ¿verdad?, en plena lucha y ejercicio para que el Señor pueda tener control sobre esas cosas, hermanos. Necesitamos entregar eso al Señor también para construir un hogar saludable, ya, para construir una familia preciosa y que viva los principios del cielo. Efesios 4:29, miren qué importante también. Efesios 4:29, la palabra de Dios dice, no digan malas palabras, sino palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. O sea, dice que yo debo decir palabras buenas y no malas palabras. O sea, todas las palabras que salgan de mi boca tienen que ser palabras que edifiquen a la comunidad y que traigan beneficio, o sea, que sean un regalo para quienes las escuchan. Si yo me pongo a decir, este niño tonto, o qué te pasa, o sea, empiezo a gritarle a mi hijo o a tratarlo mal, ¿estoy edificando a mi hijo? ¿Estoy construyendo a mi hijo? O si le digo a mi esposo cosas feas o palabras que no edifican, ¿verdad? Estoy actuando como el Señor no quiere que actúe. Por eso el Señor dice, no digan malas palabras, no utilicen malas palabras, sino solamente palabras que, ¿verdad?, edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. Miren qué hermoso. El Señor nos llama entonces como mujeres a ser sencillas y a tener un espíritu suave y tranquilo. Y eso, hermanas, se logra y se tiene que lograr solamente agarradas y tomadas del Señor. Necesitamos orar mucho para tener ese espíritu suave y tranquilo. Ya, suave y tranquilo. ¿Qué otra cosa? El Señor, ¿verdad?, habla de que la mujer es una mujer constructora de su hogar, como leíamos en Proverbios 14:1, y, ¿verdad?, en Proverbios también, el capítulo 31, se hace una oda a una mujer que es constructora de su hogar. Una oda a la mujer virtuosa. Una oda a la mujer virtuosa. Y vamos a leer un poquito desde el versículo 10. Dice, mujer ejemplar, no es fácil hallarla. No es fácil hallar una mujer ejemplar, no es fácil encontrarla. Dice que vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. O sea, es una mujer que se preocupa de la economía del hogar, ya, que no anda, ¿verdad?, despilfarrando el dinero ni se anda endeudando. Una mujer que es sabia con la economía del hogar, ayuda a su esposo en la economía del hogar. Y dice que brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. ¿Qué mujer aquí, que levante la mano, qué mujer aquí cree que le da todos los días de su vida grandes satisfacciones a su esposo? ¿Quién aquí le da alegría y le da mucha satisfacción a su esposo todos los días? ¿Cree? Amén, amén. Hay una hermana que dice que yo. Muy bien. Pero a veces no es fácil. A veces no es fácil. Pero miren el Señor, hermanas, porque en general estamos en un mundo donde siempre se dan malas noticias y estamos acostumbradas muchas veces también a contar muchas malas noticias y estamos cargados de cosas como negativas siempre. Entonces el Señor aquí nos da un consejo en Proverbios 15:30 para poder darle bien a mi esposo todos los días de mi vida. ¿Cómo yo puedo darle bien a mi esposo cada día de mi vida? Y miren lo que dice el Proverbios 15:30. Si quieren lo buscan.
para que lo puedan leer, Proverbios 15:30. Y el Señor le dice ahí, nos dice a nosotros, ¿qué dice ahí? Los ojos radiantes alegran el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Miren qué importante. El Señor nos está dando un consejo tan hermoso aquí en Proverbios. Nos dice que si yo tengo ojos radiantes, si yo miro con ojitos radiantes a mi esposo, estoy dando ¿qué cosa a mi esposo? Alegría. Y es como loco, hermano, porque uno dice, ¿cómo voy a andar mirando a mi esposa con ojos así como de enamorada o de enamorado? Pero el Señor nos manda y el Señor lo está dando ahí en su palabra y dice que si nosotros miramos con ojos radiantes a nuestros esposos, vamos a darle alegría a nuestro esposo. ¿Hace cuánto que no mira con ojos radiantes a su esposo? O lo mira todos los días con ojos radiantes de enamorada de 15 años. O sea, ha pasado eso. A veces se pasa, ¿cierto? Pasa con el tiempo. Pero el Señor nos está dejando un consejo tan hermoso aquí y está diciendo, esposos y esposas, mírense con ojos radiantes, que salga ese brillo de los ojos. Hay otro texto en la Biblia que dice que los ojos radiantes son de aquellos que temen a Dios. Así que si ustedes temen a Dios, hermanos, no les va a ser difícil practicar los ojos radiantes. Puede mirarse un espejo y empieza a mirarse con los ojos radiantes, así como que den luz. Al principio va a ser raro. Y quizá usted va a abrir la puerta, hermana, un día su esposo va a llegar y usted ya practicó los ojos radiantes y va a abrir la puerta y lo va a mirar con ojos radiantes. Y el esposo va a quedar así como, hola, ¿qué pasa aquí? Pero siga adelante, porque eso va a causar alegría en su esposo. Mírense, hermanos, mírense. El mundo no se mira hoy en día con la rutina que llevamos, con la ajetreada que es la vida. Estamos perdiendo de vista, ¿verdad?, estas cosas que son tan importantes. Y no es un consejo mío. ¿De quién es el consejo? Del Señor. Y practiquemos también dar buenas noticias, porque cuando las esposas abren la puerta, lo primero que dicen, se sacó una mala nota, se portó mal en el colegio, le pusieron una nota así, no sé. ¿Me entiende? Como que estamos con la noticia mala ahí. Busquemos dar buenas noticias. Intentemos en medio de todas las cosas dar buenas noticias, porque las buenas noticias renuevan también las fuerzas de nuestros esposos y también las nuestras. ¿Ya? Vimos también que es una mujer trabajadora, porque dice que va, que busca el lino y que va y que viaja. En Proverbios 31, va en busca de la lana y el lino y con placer realiza las labores manuales. Cual si fuera barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Y antes del amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona su terreno y lo compra y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. O sea, no es una mujer floja, es una mujer que está constantemente trabajando y ayudando, ¿verdad?, en la economía del hogar, en todas las cosas, buscando la manera de generar, ¿verdad?, para poder tener lo necesario para el hogar. Cuida a su familia en la alimentación, importante. Podríamos hablar aquí otro sermón porque es ¿verdad?, un tema trascendental y nosotros tenemos el privilegio, ¿verdad?, de tener una información tan valiosa que tenemos, ¿verdad?, como iglesia, que es la reforma, ¿verdad?, de salud. Entonces, las invito también a profundizar en eso, hermanas, y a buscar la mejor alimentación para el hogar. ¿Qué otra cosa más dice aquí Proverbios? Dice aquí un poquito más abajo, el versículo 25, se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. Y dice que habla siempre con sabiduría. La mujer virtuosa habla siempre con sabiduría. Las mujeres en promedio hablan 24.000 palabras en el día. Los hombres 11.500, mucho menos de la mitad. Pero aquí Proverbios igual es categórico, hermano. Dice que habla con sabiduría y con amor da sus enseñanzas. ¿Será que esta mujer virtuosa, verdad? ¿Será que como mujeres, hijas de Dios, estamos orando constantemente para que cada palabra que salga de nuestra boca sea con sabiduría? Y es fuerte, porque muchas veces, ¿verdad?, la mujer tiene que ordenar la casa, mantener la casa ordenada, y muchas veces las mujeres tienden a estar retando o al esposo o a los hijos en la casa, y está como ahí retando, y dice que la mujer virtuosa da con amor sus enseñanzas. O sea, enseña con cariño y con amor. Si se le cae un calcetín al esposo porque o dejó tirada la ropa, el esposo por ahí no la puso en el canasto,
la mujer lo va a retar, ¿cómo tiene que hacerlo? Mi amor, la ropa va en el canasto, tiene que hacerlo con amor. El Señor nos llama, ¿verdad?, a hacerlo con amor. Proverbios 17, 27 y Proverbios 10, 19 reafirman la idea, hermanas, de que el Señor, ¿verdad?, nos dice que es de inteligente, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. El Señor nos llama a eso también y hay que luchar con oración para lograrlo. Queridos hermanos, quiero finalizar ya. Sé que estamos cansaditos. Vamos a finalizar y voy a leer este texto que está acá. Los encantos son una mentira, dice aquí mi versión, hablando de la mujer. La belleza no es más que una ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Aquella mujer, ¿verdad?, que busca al Señor con todo su corazón es digna de alabanza. Todo lo demás va a pasar, pero lo que podamos lograr en el crecimiento espiritual, eso no va a pasar. Y eso, ¿verdad?, es maravilloso. Quiero finalizar. Acabamos de hablar de los dos roles, de las dos funciones que tiene cada uno. Y es tan relevante y tan importante, hermanos, que ambos busquemos al Señor cada día. Este es el triángulo del matrimonio, donde Dios, ¿verdad?, es lo primero y es importantísimo y crucial, ¿verdad?, nuestra relación. Si yo con mi esposa, con mi esposo, ¿verdad?, estoy lejos de Dios, lo más probable es que yo también y mi esposo estemos lejos el uno del otro. Pero si a medida que yo voy buscando a Dios y me entrego a Él y trato de cambiar mis pensamientos, porque pasa muchas veces que hay hermanos que dicen, no, pero es que yo nací así y así me voy a morir. Y tanto los hombres como mujeres. Eso, no, ¿verdad?, habla de que hay una resistencia, de no querer humillar nuestra mente y nuestros pensamientos a crecer en el Señor. Pero si los esposos deciden humillar sus pensamientos y dejar que Dios obre en cada uno de ellos, acercándose al Señor, buscando su voluntad para cumplir su mandato, a medida que nos acercamos a Dios, también nos vamos a acercar entre esposos. Porque el Señor tiene esa tendencia, hermanos, maravillosa de unirnos a todos, ¿ya?, para poder ser uno como el Señor quiere que seamos uno. Como Él es uno en Cristo, podamos también ser unos con Él. Así es que el llamado ahora es que podamos buscar al Señor para que todas estas cosas que el Señor nos ha mostrado podamos vivirlas y sea una realidad en nuestras vidas. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Le damos las gracias a la hermana por el tema del matrimonio. Ojalá nos haya servido y lo llevemos a práctica. Amén. Para que nos vaya bien en la vida. Algo tenemos que sacar de una buena lección. Le damos las gracias entonces a nuestra hermana. Que Dios la bendiga y entonamos el himno 590.